Sábado 30 de abril del 2022. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Estos radioescuchas y quienes nos siguen por tu radio Onda Club desde Facebook Live. También a quienes nos siguen desde mis redes sociales, Alma Ambiental Centroamérica y Alma Campo y Ciudad, en Facebook, en Instagram y también en el canal de Alma Ambiental Centroamérica. Como dijimos en nuestro primer programa, porque hoy es nuestro segundo programa, hoy vamos a hablar sobre la situación hídrica de Centroamérica. En el espacio anterior hablamos sobre los diferentes abordajes de esta Centroamérica, que es donde nosotros vivimos, donde guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y costarricenses habitamos en este Istmo, bañado por dos mares, y mencionábamos que vamos a aclarar cuando nos referamos a una Centroamérica histórica compuesta por estos cinco países que acabo de mencionar, o compuesta por una Centroamérica geográfica que es mucho más grande, que algunos le llaman Mesoamérica, ¿verdad? Que viene, como dije, desde la península de Yucatán, cuán ancho es México, abarca toda Guatemala, Belice, Nicaragua, El Salvador, perdón, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pues para hablar sobre la situación hídrica de una región tan diversa, tan rica en recursos naturales y con tanta historia, y creo que lo mejor que podemos hacer para poder comprender y poder criticar y poder exigir, ¿verdad?, a nuestros tomadores de decisión todo lo que hemos dejado de percibir en términos de un recurso, de un bien tan importante como es el agua. Solo para mencionar y refrescar, pues podemos pasar sin comer muchos días. Bueno, la Biblia reporta que Jesucristo pasó sin comer 40 días y 40 noches, pero no dice si pasó sin beber agua, ¿verdad? De hecho, también parece ser que Moisés hizo algo parecido, pero no dice si dejó de consumir agua. Independientemente de ello, no se puede pasar 3 días sin ese vital líquido llenando nuestro cuerpo sin que se ocasionen daños graves al cuerpo humano. Entonces, decir que vamos a pasar sin agua mucho tiempo o que puede sernos indiferente el que no haya agua en los chorros o que no llueva, ¿verdad? Porque ahora prácticamente casi pocas personas en realidad se percatan con conciencia de la importancia de que el régimen de lluvias, de que la época lluviosa comience como debe de comenzar. Entonces, para poder comparar y exigir lo mejor, la mejor fuente, los mejores recursos es la historia, ¿verdad? No podemos hacer un proceso comparativo si no recurrimos a la lectura de aspectos cuantitativos y cualitativos, es decir, de cantidad y calidad, de aspectos descriptivos de antes, para poder decir, ah, pues sí, ahora estamos bien o estamos bien jodidos. Pues en esta ocasión he traído 4 libros, traté de no traer muchos, ¿verdad?, para que podamos tener un recurso confiable, es decir, de algún respaldo, de alguna solidez, como para decir si efectivamente la Centroamérica de antes en términos hídricos era mejor que la de ahora. Cualquiera puede decir, pero eso es como muy obvio, ¿verdad? Pues, ¿cuánto estamos conscientes de ello? Si estamos conscientes de que antes era mejor que ahora, ¿verdad? Como decía Jorge Manrique en sus coplas, ¿verdad? Que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué no reclamamos el hecho de que estamos en una situación o en condiciones hídricas? Y me refiero no solo a El Salvador, sino que me refiero a toda la Centroamérica.
y especialmente a la Centroamérica histórica. Y especialmente a la Centroamérica histórica que se enfrenta con más recurrencia a los fenómenos del niño, que es la época seca, y pues el de la niña, pero como estamos hablando de una falta de cantidad de recurso hídrico, pues nos quedamos con el niño. Más adelante explicaremos o recordaremos y refrescaremos, porque yo sé que muchos de ustedes lo saben, en qué consiste el niño. Pues estos 4 libros son textos, algunos históricos, algunos historiográficos. ¿Y cuál es la diferencia entre el texto histórico e historiográfico? Y traigo también un texto literario. Y es que, bueno, el texto histórico es histórico per se, es decir, cuenta cómo sucedieron los hechos, cómo estaban los recursos naturales en un momento determinado. Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Cristóbal Colón, que las escribía para que se fueran allá a España y contar cómo estaban las cosas, las cartas de relación, la bitácora de navegación, ¿verdad? De Hernán Cortés, de Pedro de Alvarado, ¿verdad? Que expliqué en el programa anterior quiénes nos habían, entre comillas y corchetes, ¿verdad? Nos habían conquistado. Y este, por ejemplo, es un libro, pues, histórico, se llama Historiadores de Indias y es una compilación de algunas cartas de estos conquistadores, ¿verdad? De estos aventureros que llegaron a América y pues que comenzaron desde México, pasaron por tierras centroamericanas y pues el que compila este documento que se llama Historiadores de Indias, que es un historiador que se llama Germán Arciniegas, menciona, entre otras cosas, y quisiera hacer mucho énfasis en esto, dice Germán Arciniegas, cuando se refiere a Colón, lo que Colón cuenta, ¿verdad? En sus bitácoras, en sus diarios, ¿verdad? Sobre lo que estaba a punto de ir percibiendo por sus sentidos. Dice, Colón no ha visto bosques con tantos árboles diferentes, ni hojas tan diversas, ni peces de colores tan extraordinarios. No los ha visto él, ni los ha visto la literatura toda de Castilla. Imagínense ustedes un español reconociendo efectivamente el nuevo mundo, entre comillas y corchetes, ¿verdad? Era tan exuberante, era tan diverso, era tan multifacético en su estética, en su apreciación paisajística, porque ellos venían de ver mucha monotonía, ¿verdad? Árboles del mismo tipo, pero en ver aquella gran diversidad que nosotros teníamos, bueno, que de hecho nosotros tenemos todavía, así es que esta tierra centroamericana, pese al impacto ambiental, el impacto de la actividad del hombre, los fenómenos climatológicos, lucha por ser resiliente. Es una Centroamérica que cae y se vuelve a levantar, que recibe actividad natural, fenómenos naturales, ¿verdad? No estoy hablando de desastres, no, porque desastres naturales no existen, ¿verdad? Existen fenómenos naturales y cuando hay un desastre es porque la mano del hombre estuvo ahí metida. Hay otro libro que traigo, que es un libro muy interesante, para mí es uno de mis preferidos. O sea, este es uno de los libros que yo he leído, ya perdí la cantidad de veces que lo he leído, y se llama Hombres contra la muerte de Miguel Ángel Espino. Este libro es del primer tercio del siglo pasado. Relata cómo es la actividad económica en Belice, cómo la explotación maderera sucede en Belice y, sobre otras cosas, relata una realidad hídrica de ese espacio
que recibe alimentación hídrica de la parte alta de la península de Yucatán, es decir, que recibe agua de cuenca compartida con México y que nutre de agua a su vez a Guatemala y nutre de agua dulce a ese espacio caribeño que conocemos como el sistema arrecifal mesoamericano, que es uno de los sistemas del Mar Caribe más hermosos de Centroamérica y me atrevería yo a decir de Latinoamérica. Fíjense que cuando leemos a Miguel Ángel Espino, un salvadoreño que relata esas condiciones naturales de Belice, cuando todavía la afectación del ser humano no había sido tan, tan fuerte, ¿verdad? Tan agresiva. Ya había habido una afectación. Belice, como yo comenté en el programa anterior, fue un lugar que de hecho la historia dice que fue refugio de piratas, porque esta Centroamérica en la que vivimos ha sido una Centroamérica llena de una cantidad de historias donde aquí venían piratas, no solo en la parte atlántica, sino que en la parte pacífica. Venían piratas y se escondían en estas tierras, en esta exuberancia, ¿verdad? Para ser camuflajeados y no ser encontrados y ajusticiados, ¿verdad? Por los robos que hacían, ¿verdad? A los barcos que iban y llevaban el oro y la plata y los minerales, las maderas, etcétera, ¿verdad? Hacia España. Y desde este libro quisiera leer algunos párrafos, ¿verdad? Que me parecen muy interesantes para tener una imagen real de cómo era esta Centroamérica hídrica. Y dice en la página 29, Miguel Ángel Espino, dice, vea el lago de Petebactún con un río que camina al revés. No está loco el río, es el desagüe del lago. Pero en la época lluviosa, al desembocar en el río de la Pasión, las corrientes impetuosas de este hace retroceder las aguas sobre el terreno demasiado plano y el río regresa al lago. Imagínense esa cantidad de agua, lo que los especialistas le dicen caudal. Cuando usted oiga hablar de caudal, pues es eso, una gran cantidad o una pequeña cantidad de agua que corre por un espacio determinado y dice, hacía retroceder las aguas sobre el terreno demasiado plano, el río regresa al lago huyendo y después de esto no puede extrañarnos las pinceladas misteriosas de esta postal extraordinaria. Y cuando relata Miguel Ángel Espino cómo trabajaban esos hombres de a inicio del siglo pasado en esos bosques madereros naturales, porque Belice, uno de los recursos naturales que más se exportó a Europa y sobre todo a la corona británica, fue el palo de tinta, o palo de tinte, conocido también como palo de Campeche. También habían otras maderas que no solo era este palo de tinta, sino que eran unas maderas tan preciosas y tan fuertes que pues algunos comentaristas de lo que fue esa Belice inhóspita dicen que habían maderas de Belice en las hélices de los helicópteros, habían maderas de Belice en los barcos. Toda Europa, decía, tenía madera de Belice. Y cómo transportaban esa madera beliceña. Y Miguel Ángel Espino nos dice que se talaba, se hacían los cortes parejos de esos grandes árboles. Y entonces veamos cómo Miguel Ángel Espino relaciona esa actividad de explotación a mansalva, o sea, era pelonear la selva beliceña
y el agua era la que servía de transporte. Unos ríos caudalosos, no ocupaban carretas, no ocupaban ningún tipo de tracción. La tracción hídrica era lo que llevaban aquellos grandes rodajes enormes hasta llegar al mar. Y Miguel Ángel Espino lo relata así, después de hacer todo el corte, ¿verdad? De la manera beliceña. Entonces comenzará su viaje por el agua, llegará al río, seguirá hacia el mar. Las manos de los obreros en el aserradero le cortarán las cicatrices. En el mar lo esperan los barcos ingleses. Pino de Belice se muele en los molinos de papel. Celulosa de Belice se amontona en las fábricas de guerra. Glucosa de Belice espera en las fábricas de alimentos, en las destilerías de alcohol y en las hilanderías. O sea, esos ríos que eran navegables, ¿verdad? Y que eran grandes trozos de madera, ¿verdad? Atropelándose unos con otros, ¿verdad? Y en ese cauce golpeándose, ¿verdad? Y el agua chisporroteando hasta llegar al mar. Imagínense a ustedes esa parte norte, de la costa norte de este istmo centroamericano, cómo lo describe Miguel Ángel Espino. Pero probablemente algunos dirán, pero esa es la parte norte, que siempre ha sido más abundante en agua, porque siempre ha tenido más fenómenos climatológicos que hacen que caiga una gran cantidad de agua en esa parte del istmo centroamericano y que llenen las cuencas, ¿verdad? Y que sean esos caudalosos ríos, ¿verdad? Porque al tener vegetación la cuenca, entonces eso siempre va a permitir que haya mucha agua. Pues yo quisiera que viéramos lo que dice uno de los grandes historiadores salvadoreños, un representante de nuestros más grandes representantes en historia, Jorge Lartey Larín. Don Jorge Lartey Larín escribió un libro que se llama El Salvador, inundaciones e incendios, erupciones y terremotos. Pues dentro de de los datos, de los reportes que nos hace don Jorge Lartey Larín, hay uno que tiene que ver con esta parte salvadoreña, que es, pues es un país, pese a lo pequeño, El Salvador, hay del EMPA para el occidente, es como más bendecida hídricamente, y del EMPA para el oriente, bajando por Nicaragua, en esta costa pacífica, en la parte del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Donde están estos municipios actuales que son terriblemente calientes, ¿verdad? De la parte de El Salvador, La Unión, Pasaquina, pasando por Honduras, ¿verdad? Valle, Nacaome, Choluteca, que es terriblemente caliente, la península de Chinandega, que cuando uno está en esa península, uno dice, pues, ¿dónde estoy, verdad? Porque es terriblemente caliente. De hecho, Nacaome, que es un municipio hondureño, colindando con El Salvador, se le conoce como la novia del sol, por ese gran calor que hay ahí. Pero en El Salvador, que es de lo que quiero hablar con este dato histórico de don Jorge Lartey Larín, menciona don Jorge, dice, cuando los españoles llegaron al territorio hoy llamado salvadoreño, al promediar la primera mitad del siglo XVI, toda la región perilacustre, cuando oigan hablar de algo lacustre, se refiere a lagos. Perilacustre del Huija, incluyendo sus islotes, con curiosos e interesantes petrograbados, constituían un emporio teocrático alrededor del agua. Cuando vinieron los españoles, se toparon con que las ciudades eran erigidas, eran instaladas alrededor del agua. Y el agua era
los sitios con agua eran lugares sagrados. El Huija era un lago sagrado, un oráculo de suma importancia, de suma autoridad, bajo la égida de los sacerdotes del culto del día o de la claridad, que invocaban al sol naciente Tonatiuh y al rutilante lucero de la aurora Quetzalcóatl. El lucero de la mañana, el lucero de la aurora, que es Venus, ¿verdad? Nuestros abuelitas le llamaban el nixtamalero, porque a esa hora que salía ese lucerito, que muchos de nosotros lo vemos, y nuestros papás quizás nos lo han enseñado, ¿verdad? En el caso mío, mi mamá siempre me decía, mira, ahí está el nixtamalero. Y era porque mi mamá torteaba. Mi mamá hacía tortillas en piedra de moler y a esa hora del nixtamalero se ponía la olla del nixtamal para que cociera los granos de maíz, ¿verdad? Y pues fuera para que soltara el ollejo, el grano de maíz y poder molerlo en la piedra de moler, ¿verdad? Para tener las tortillas en la mañana que darle de comer, ¿verdad? A la familia, a los hombres que iban a trabajar, etc. Y menciona también don Jorge Larda Larín en su capítulo 24, cuando habla de la gran ciénaga del Zapotitán, menciona que a raíz de la gran erupción del 3 de noviembre de 1658, la que dio origen al joven volcán de El Playón, el manto colado de lavas arrojadas con ímpetu sobre el valle de Nixapán regresó los caudales del río Sucio y un gran embalse convirtió en laguna la hacienda de Estemecayo y otras cinco vecinas, al paso que anegó y destruyó para siempre el indígena pueblo de San Juan Tecpan. Con la reventazón atajó un río caudaloso, el río Sucio. Vea cómo lo menciona don Jorge Larda Larín de los datos de 1658. Era un río caudaloso. Pasaba por aquel llano de Nejapa, se hizo la laguna grande que hoy es conocido por la zona de Zapotitán, que hoy ya no hay laguna, ¿verdad? Eso fue una laguna, fueron de las mejores tierras agrarias que tuvo pues El Salvador en esa parte, junto al pueblo de Guaymoco, que hoy se conoce como Armenia y que llegó a romper por otra parte hasta el día de hoy, refiriéndose al río Sucio. Vamos a quedarnos hoy por hoy solo por esta parte del Istmo, ¿verdad? Que estamos hablando de el occidente norte, del occidente sur, de la Centroamérica geográfica y del cono norte de la Centroamérica histórica. Y para no dejar esa parte del cono norte de la Centroamérica histórica, quisiera retomar un texto literario de uno, para mí, de las mejores plumas bucólicas. Cuando decimos bucólicas nos referimos a la naturaleza, de las mejores plumas hondureñas. Yo amo leer a Ramón Amaya Amador. Yo me declaro una amadoriana, sería, ¿verdad? Pues me declaro en su libro Prisión Verde, que es un libro que también se escribió casi por la misma época de Hombres contra la Muerte de Miguel Ángel Espino. Y él relata el escenario natural de esta parte del Laguán, que es esta parte de San Pedro Sula, el departamento de Cortés y los municipios que dan a la costa norte, que en su momento fueron la base territorial del enclave bananero y que, bueno, el banano necesita mucho sol, pero igual necesita mucha agua. Y estas tierras, de las que menciona Ramón Amaya Amador, eran tierras cundidas de agua.
Eran tierras, prácticamente en su texto, Amador describe de una forma muy popular, nada técnica, cómo es que se comporta la cuenca hidrográfica, cómo es que el agua profunda en los acuíferos penetra de las partes altas de la montaña. No lo dice con esas palabras Ramón Amador, pero eso es lo que da a entender de estas lecturas maravillosas de esa parte descriptiva de lo que era este sector, ¿verdad?, de la querida Honduras. Entonces, para poder continuar en los siguientes programas y poder empezar a hacer comparaciones de cómo es que ha ido mermando ya con datos estadísticos la cantidad de agua disponible para los territorios, no solo para el ser humano, sino que para los medios de vida, para los ecosistemas, ¿verdad?, que son los principales que deben de recibir el agua, porque si no hay agua en los ecosistemas, tampoco el ser humano va a tener agua para consumo humano o para actividad productiva. Entonces, nos vamos a quedar acá. Vamos a continuar en el siguiente programa viendo cómo era esa Centroamérica hídrica. Siempre hemos dicho que en El Salvador lo que más abunda es agua y gente. No es igual en el resto de los países, ¿verdad?, que hay menos población. Pero lo que sí podemos decir es que Centroamérica históricamente no ha tenido de qué quejarse hídricamente. De hecho, esos grandes recursos naturales que hacen que Centroamérica haya sido vista como un espacio geopolítico importante, pero también lo que mencionaba la vez pasada, ¿verdad?, que la corona británica no haya querido irse, ¿verdad? De hecho, Belice sigue siendo siempre un anexo de la colonia británica, ¿verdad? O sea, ellos no tienen presidente, tienen un primer ministro porque siempre porque el primer o la primera, mejor dicho, autoridad en Belice es la reina de Inglaterra. ¿Y por qué sucedió eso? Como dije en la ocasión anterior, precisamente porque estas maderas preciosas de Belice eran tan preciosas y eran así como eran porque la cantidad de agua que había ahí era enorme. Reporta Miguel Ángel Espino que podían pasar 15 días lloviendo sin parar. Una lluvia que calaba hasta los huesos. Y obviamente pues era capaz de matar a la gente. Entonces no cabe duda que cuando investigamos de cómo era nuestra Centroamérica en sentidos hídricos, y en el caso de El Salvador, que es el país más hídricamente comprometido y con menos recursos disponible per cápita, y el que más depende de sus otros hermanos, Honduras y Guatemala, en términos hídricos, en algún momento nosotros no teníamos nada que envidiar al resto de países centroamericanos, ¿verdad? O sea, había suficiente agua en las cuencas, había suficiente agua percolando o infiltrando a los acuíferos, había suficiente agua subterránea de donde extraer para consumo humano y para dotación de los animales, de los cultivos, etcétera. De hecho, mi mamá me contaba que mi mamá vivió en la zona de Comacarán. Mi mamá es migueleña y ella cuenta de que el agua que ellos consumían era agua de un río, de un naciente de un río allá en Comacarán, que ahora son ríos prácticamente secos, ¿verdad? Son ríos agotados, como muchos de los ríos a nivel centroamericano. Bueno, vamos a quedar hasta acá.
en este programa de todos los sábados. Agradecemos siempre a ustedes esta atención de querer conocer más de los recursos naturales de sus territorios, pero especialmente viéndolo con el enfoque regional de esa Centroamérica histórica. También agradecemos a nuestra querida radio Tu Onda Club por dar este espacio, por prestarse a la educación ambiental y a querer difundir este conocimiento tan importante, porque necesitamos conocer del medio ambiente, necesitamos conocer de los ecosistemas, de cómo se produce la vida y de cómo se produce el agua, porque nadie va a defender lo que no ama, ni amar lo que no conoce. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes.